sí. A ver. Hola a todos. Bueno, he tenido que cambiar de localización, me he ido a un cable. Parece ser que ahora ya se me oye mucho mejor. ¿Es cierto? Sí, se te oye correctamente, Javier. Perfecto. Muy bien. Pues vamos allá. Voy a la presentación. Quito la cámara. Bueno, pues empezamos porque yo no sé al final dónde estábamos, quiénes me habéis oído, quiénes no me habéis oído. Y estábamos hablando de que dentro del curso de nuestra en búsqueda de rentabilidad, pues yo creo que era interesante hablar de un tema de actualidad tan importante como lo que ha pasado a principios de esta semana, donde la CNMV ha prohibido las posiciones cortas por culpa de la pandemia, ¿no? Es una de las prerrogativas que puede hacer, y en ese sentido lo ha hecho. ¿Por qué lo ha hecho? Pues básicamente al hilo un poco de noticias que han ido apareciendo estos días, ¿no? Por ejemplo, esta noticia que hemos visto. Los inversores bajistas que se han hecho de oro al atacar el IBEX 35. Inversores bajistas. Básicamente lo que tengo que deciros es que los inversores bajistas son precisamente aquellos que toman posiciones cortas. ¿Qué es tomar una posición corta? Ahora lo veremos, pero ya os lo anticipo. Una posición corta es aquella que busca obtener beneficio cuando los mercados bajan, ¿vale? Y veremos por qué se hace esto y cómo se hace, ¿no? Incluso nos dan nombres, ¿no? Porque la CNMV tiene todo esto controlado, hay que comunicarlo, e incluso vemos que cerca de 2.000 millones de euros se han generado en posiciones cortas durante estos días, pues fundamentalmente hedge funds y, como veis, fundamentalmente un fondo americano, el Bridgewater Associates, que tiene él solo una posición de 1.000 millones de euros en posiciones cortas. ¿De acuerdo? Noticias que hemos visto también durante estos días, durante la prensa. Pues fijaros, cosas como, efectivamente, que el lunes la CNMV prohíbe las posiciones cortas, no porque quieran ni porque no puedan, ni como decía, sino que ha visto que de alguna manera se estaba permitiendo un poco el mercado. Entre otras cosas, porque estas posiciones cortas hacen bastante daño, sobre todo ¿a quién? A los inversores minoristas. ¿De acuerdo? Entonces, la CNMV, dentro de sus, por así decirlo, funciones, es defender a sus inversiones minoristas, ¿no? Se ha hecho mucho daño a las posiciones cortas, ahora veremos por qué, ahora veremos un poco cuando definamos lo que son esas posiciones cortas, porque de alguna manera también perturban el mercado. No es de ahora, la verdad es que las posiciones cortas, ¿sabéis quiénes las utilizan? Pues normalmente los tiburones financieros. ¿Sabéis cómo pescan los tiburones? Los tiburones pescan sobre todo generando miedo, generan miedo en el mercado. Y hace que los pececillos huyan. Los tiburones en el mar pescan porque provocan miedo entre los bancos de peces. Los peces generan de alguna manera incertidumbre y los peces gordos, los tiburones, los pescan, ¿no? Por lo cual, fijaros un poco la noticia que salió incluso en Estados Unidos, ¿no? Como los vendedores cortos, las posiciones cortas, los short sellers, hacen mucho más daño de lo que tú piensas. Cuando hablemos cuando definamos un poco formalmente lo que son las posiciones cortas, explicaremos por qué hacen tanto daño y por qué la CNMV, entre otras cosas, pues tiende a prohibirlas, ¿no? Más noticias que hemos visto en relación a lo que vamos a hablar hoy, de las posiciones cortas, de los derivados, es que, fijaros, y esta noticia la vamos a utilizar mucho, ¿no? Como los fondos podrán prestar sus acciones ¿a quién? A los bajistas, a las posiciones cortas, ¿vale? Veremos que esta noticia es muy interesante y también es uno de los causantes de que haya habido tanto daño en el mercado. Los cortos se apoderan de Abengoa y HL, por lo cual los cortos son una especie, broma, que está por ahí, son gente que de alguna manera definiremos cuál es su manera de actuar, por qué hacen esto, etcétera, etcétera. Porque en principio las posiciones cortas, por supuesto que no son malas, De hecho, convivimos con posiciones cortas y son recomendables. Hay mucha gente que incluso se manifiesta en contra de que la CNMV prohíba estas posiciones cortas. ¿Por qué? Porque genera liquidez, porque son parte del mercado, porque permite hacer posiciones de cobertura. O sea que las posiciones cortas no son perniciosas, pero si se utilizan de manera agresiva y en momentos puntuales como el que está pasando ahora en la bolsa, pues sí que pueden ser bastante negativas. Más noticias que hemos visto, pues por ejemplo que los bajistas cuadriplican sus apuestas contra CaixaBank ante el desplome de Repsol, o que ya nos referimos un poco más ya a lo que es el mercado de los derivados, de lo que vamos a hablar luego. El Bitcoin debuta en el mercado de futuros, por lo cual también vamos a ver el mercado de derivados como una posibilidad de adquirir determinados activos, que tenemos dudas de cómo adquirirlos, como por ejemplo petróleo, oro. Pero si yo os digo cómo comprar acciones es muy fácil, pero si yo os digo cómo comprar petróleo ya es más complicado. Bueno, pues podemos adquirirlo en el mercado de derivados. Entre otros activos que cotizan en el mercado de derivados, pues
en Bitcoin. Como de alguna manera también se puede sacar bastante jugo de los derivados, como por ejemplo Alicia Koplovich. Conocéis que es una de las personas más acaudaladas de España, donde saca jugo a su participación mediante el uso de derivados. Esta noticia luego la hablaremos un poquito de ella, os la comentaré luego, pero que veáis un poco que se pueden utilizar los derivados de manera buena. O también se pueden utilizar, desgraciadamente, para hacer cosas que no se deberían, ¿no? Porque, por ejemplo, se adivinó que detrás del famoso atentado que hubo hace unos años contra el autobús del Borussia Dortmund, lo que pretendía el autor del atentado no era atacar al Borussia Dortmund, sino lo que pretendía era atacar a las acciones del Borussia Dortmund, ¿vale? ¿Cómo hizo eso? Pues claro, si tú pones una bomba, de alguna manera, pues el equipo no puede jugar, las acciones bajan, es decir, la persona esta que realizó este atentado lo que había hecho era coger una posición bajista. Imaginaros, ¿no? El mundo está en manos de gente con muy pocos escrúpulos y esta persona lo que buscaba era eso, buscaba hacer daño a un equipo para que la acción bajara y el tomar beneficio. ¿Cómo? Mediante una posición bajista. ¿Vale? Por lo cual, dicho todo esto, definimos globalmente como ¿qué es una posición corta? Bueno, pues una posición corta es aquella encaminada a la obtención de un beneficio en nuestra cartera, ¿vale? Cuando los activos sobre los cuales realizamos dichas posiciones cortas bajan, ¿vale? Todos sabemos que lo normal en los mercados es posicionarlos al alza. Yo compro una cosa barata y quiero venderla cara. Bueno, pues de alguna manera, posición corta, lo que te está diciendo es que lo que vas a hacer primero es venderlo caro para luego comprarlo barata. Y así se dan también beneficios, ¿vale? Eso es una posición corta. ¿Cómo se pueden realizar las posiciones cortas? Vamos a ver hoy dos maneras de realizar las posiciones cortas y las vamos a explicar claramente. Se pueden realizar operaciones cortas mediante el préstamo de acciones, que es el más habitual, que la CNMV ha prohibido, o mediante el uso de derivados, ¿de acuerdo? Y de los derivados que refieren precisamente a la bolsa, a las acciones de bolsa, están también prohibidos. Toda aquella posición que de alguna manera busque un beneficio cuando los subyacentes bajan, están prohibidas. Por ahora, un mes, no van a estar prohibidas para siempre, claro que no. También se han prohibido en otros países como en Italia, por lo cual, pues bueno, que sepáis que eso es lo que está. Bueno, pues, vamos a ver entonces qué es el préstamo de acciones. Fijaros, decíamos hacía 4 diapositivas que los fondos podrán prestar acciones. Bueno, pues de alguna manera lo que el préstamo de acciones implica es que yo, como inversor, me dirijo a determinados depositarios de acciones, ¿vale?, que me las van a prestar. Yo, fondo de inversión, Brightwater, le digo a un fondo de inversión o a un banco custodio, oye, ¿me prestas 5 o 6 millones de acciones? Sea, fijaros, hasta 1.000 millones de euros. Es una cantidad, como veis, bastante importante, ¿no? Lógicamente, esto tiene una comisión, pero por eso la gente presta sus acciones. Es un préstamo y por lo cual, a cambio del préstamo de esas acciones, tú tienes una prestación y por eso la gente las presta, ¿no? ¿Vale? Pero, ¿qué hacen estos fondos con ese extraordinario número de acciones? Porque todo hay que decirlo, se suele hacer con un gran número de acciones. Bueno, pues de alguna manera lo que buscan es venderlas en el mercado, pero no venderlas en el mercado de cualquier manera, sino de manera fuerte, agresiva, con la idea de provocar miedo. ¿Vale? ¿Os acordáis de lo que decíamos de los tiburones? Los tiburones generan miedo. Bueno, pues los tiburones financieros también generan miedo. A mí me han comentado mucha gente que lo que ha hecho es, cuando veían que las acciones, esto empezaba a bajar, han vendido sin tener en cuenta ninguna situación de mercado. Han dicho, vendemos y se acabó. ¿Vale? Es decir, provocan miedo y hacen que la gente venda. Y también provocan una segunda circunstancia, que es la de hacer saltar los stops. ¿Qué son los stops? Los stops son niveles de pérdidas máximas que los accionistas están dispuestos a sufrir. Y eso, como se hace es, muchos habéis oído hablar de ellos, es que tú pones un nivel a partir del cual, una vez que se ha perforado, vendes, sin mirar nada más. ¿Vale? Entonces, ¿qué provocan ellos? Eso, que de alguna manera se salten esos stops y que la gente les venda las acciones baratas. ¿Vale? Bueno, pues venden, hacen que la acción baje, hasta que alcanza un nivel que ellos consideran suficiente y
cuando se alcanza ese nivel, entonces la recompran. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Ha pasado con Telefónica. Telefónica tenía un nivel en torno a 6 euros, ¿de acuerdo? Y mucha gente, perdón, mantenía sus acciones y decía, bueno, mantengo mis acciones encima de 6, pero me pongo un stop en 6. ¿Qué significa ponerse un stop en 6? Significa que si veían que las acciones bajaban de ese nivel, vendían, no querían acumular más pérdidas. Vale, bueno, pues de alguna manera ellos provocan esa rotura, provocan vender por debajo de 6. ¿Y quién hace el resto del trabajo, entre comillas? Los inversores que tienen miedo. Venden, venden, venden. ¿De acuerdo? Tú has vendido a 6, estas personas han vendido a 6, y cuando la acción ha bajado a lo que consideran suficiente, fijaros que Telefónica ha llegado a niveles de 4, ¿vale? Entonces, cuando dicen que ha llegado a 4, dicen fenomenal, ya hemos llegado aquí, y recompran. Fijaros el beneficio cuál es. El beneficio es muy sencillo. El beneficio es que ellos han pedido prestadas, han vendido a 6 y luego compran a 4. Por lo cual, fijaros que han hecho un poco la operación contraria a lo que se hace normalmente. Normalmente lo que se hace es comprar a 4 y vender a 6. Pues ellos no, ellos han hecho lo contrario. Venden a 6 y luego compran a 4. ¿De acuerdo? Vale, pues una vez que las recompran a esos niveles, suben un poquito, 4, 4,20 como mucho, y las devuelven. Ya está. Fijaros qué sencillo. Sencillo sí, pero es que esto se complica porque ellos lo que hacen a su vez es operar con derivados. ¿Vale? Derivados es lo que vamos a ver ahora. ¿Vale? Os habéis quedado con el ejemplo y yo creo que es fácil, ¿no? Cogen, piden prestadas, venden a los niveles que quieren, pero como venden tan fuerte, provocan miedo, saltan los stops, la gente dice ya no aguanto más mi posición y venden agresivamente sus telefónicas a ello, al mercado, para tirar el valor. Una vez que el precio se ha tirado, se ha bajado hasta los niveles que ellos consideran, 4 euros, 4,5, cada uno sea el que sea, recompran y devuelven. Y así lo pueden hacer tantas veces como quieran, ¿vale? Y como os he dicho, al mismo tiempo operan con derivados. ¿Qué es un derivado? Un derivado, veáis, claro, un derivado es un instrumento financiero. Es un instrumento financiero por su propio motu, o sea, no hace falta ni prestar ni no prestar, simplemente es un instrumento financiero. También diremos que es un instrumento financiero o un contrato a plazo, ¿vale? ¿Qué busca este derivado? Este derivado, cuando yo contrato un derivado, lo que busco es realizar una transacción en un momento futuro y a un precio establecido. ¿Qué significa un derivado? Significa un instrumento financiero que dice que hoy voy a comprar un determinado activo, pero no lo voy a liquidar hasta una fecha futura. ¿Vale? Y esa fecha futura, yo sé el precio al que voy a comprar. Es decir, volviendo a nuestro ejemplo de Telefónica, lo que estoy diciendo es que voy a comprar Telefónica a 6, pero no hoy. No, las Telefónicas a 6 las voy a comprar el 30 de diciembre. 30 de diciembre o el 30 de noviembre, la fecha que sea, la fecha a una fecha futura. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por lo cual, no es una operación que vaya a realizar ahora, sino es una operación que vaya a realizar dentro de un plazo, que sea. Cada plazo se puede definir 3 meses, 6 meses, un año, el que sea. Pero la clave, ¿cuál es? El precio está definido. Por lo cual, si el precio está definido, podéis pensar que de aquí a ese 30 de diciembre que hemos puesto en el ejemplo, con el precio pueden pasar muchas cosas. ¿Vale? ¿El valor de este derivado? ¿Y por qué se llama derivado? Bueno, porque el valor de ese derivado deriva, siento repetir un poquito, deriva del valor del activo sobre el cual se realiza el contrato. ¿Recordáis que decíamos que podemos tomar posiciones cortas sobre muchos activos? Bueno, pues también podemos hacer derivados sobre muchos activos, ¿vale? El valor deriva del activo sobre el cual se realiza ese contrato, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver sobre qué podemos hacer derivados. Derivados podemos hacerlos sobre lo que queramos, sobre todo aquello que cotice. Porque como el valor deriva de lo que sus activos hagan, pues sus activos tienen que cotizar. Todos aquellos en los que exista un mercado en el que se puedan establecer precios. En renta variable, pues podemos hacer derivados sobre índices, sobre el Dow Jones, sobre el S&P 500, sobre el Nasdaq, sobre el que queramos. En acciones, sobre Telefónica, sobre Apple, sobre Amazon. Sobre todo aquello que podamos hacer derivados se pueden hacer, ¿vale? Sobre renta fija también podemos hacer derivados. Podemos hacer derivados sobre bonos, sobre tipos de interés, renta fija privada. Mercado de divisas, muy interesante.
podemos hacer derivados sobre tipos de cambio entre todas las divisas. Puedo hacer un derivado de euro-dólar, que significa que yo puedo hacer eso, ¿no? Sobre commodities, puedo hacer derivados sobre petróleo, materiales preciosos, materias primas, productos alimenticios, tulipanes. ¿Por qué pongo tulipanes? Bueno, porque se cree que el mercado de los derivados empezó con los tulipanes, ¿no? Bueno, es una anécdota. Pero puedo hacer productos derivados sobre el algodón, sobre el trigo, sobre el zumo de naranja concentrado, sobre la soja, sobre el maíz, sobre el cacao, sobre el café. O sea, puedo hacer derivados sobre muchísimas cosas. ¿Por qué? Por lo que luego vamos a ver. En materias primas, por supuesto, cobre, zinc, lo que queramos. Oro, plata, petróleo, por supuesto. ¿Vale? ¿Para qué hacemos estos derivados? ¿Para qué sirven los derivados? Bueno, fijaros que de alguna manera, cuando hemos definido el derivado, lo que hemos dicho es que íbamos a realizar una transacción a un precio conocido en un futuro, que ya sabíamos, ¿vale? Y habíamos puesto en nuestro ejemplo que un derivado estándar, lo que nos decía era que yo iba a comprar Telefónica a 6 euros el 30 de diciembre. Pero sobre todo, cuando hablamos de una gestión empresarial, tenemos que fijarnos en que hay muchos activos que son muy importantes para la gestión de una empresa. ¿De acuerdo? Fijaros, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo que además ahora mismo está muy, muy, muy de moda. ¿De acuerdo? Vamos a poner dos empresas que todos conocéis. Vamos a coger por un lado Repsol y vamos a coger por otro lado Iberia. ¿De acuerdo? Fijaros, si yo analizo esas dos compañías y analizo sus riesgos empresariales, yo me doy cuenta de una cosa. Iberia tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo que tiene Iberia? Bueno, primero, por supuesto, que le pilla el coronavirus, pero sobre eso hay poco que hacer. Pero sobre todo tiene un riesgo, que es que el petróleo suba mucho. ¿Por qué? Porque si el petróleo sube muchísimo y se encarece, lógicamente, llenar el depósito del avión, pues les cuesta muchísimo. Y pensemos una cosa que todos lo sabéis, obviando pues lo que está pasando ahora que es circunstancial, sabéis que cuando nosotros compramos un billete de avión, lo compramos a cuanto más plazo mejor, porque es más barato, ¿verdad? Yo ya conozco gente que tiene sus billetes comprados para Navidades, ¿vale? Es decir, que yo ya estoy pagando un billete hoy, pero voy a volar Navidades. Pero ¿cuál pensáis que puede ser el riesgo de Iberia? El riesgo de Iberia es que cuando lleguen las Navidades, yo he pagado un precio por el billete, pero si a lo mejor el petróleo está muchísimo más caro, o el doble de caro, ¿qué ocurre? Pues que lógicamente Iberia perdería dinero porque yo le he pagado el precio del billete a un precio que yo sé ahora del petróleo, pero no sé a cuánto va a estar dentro de 8 meses, 9 meses, que es lo que queda para Navidades, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo cual, ¿qué es lo que hace Iberia? Iberia lo que hace es hacer un derivado donde diga, oye, quiero comprar petróleo, pero no hoy, no, el 30 de diciembre. ¿A qué precio? Al precio que está ahora, ¿vale? Ahora mismo está el petróleo en torno a 30, ¿de acuerdo? Bueno, pues de alguna manera lo que está diciendo es, yo ya he eliminado el riesgo de que el petróleo se me dispare. Porque si se me dispara, insisto, con lo que he vendido el billete, no cubro. Fijaros, hemos dicho, y no sé si algunos acordáis, que cuando definíamos un derivado, lo que es un derivado es un contrato a plazo. ¿Qué significa un contrato? Un contrato significa básicamente que hay dos intervinientes. Por lo cual, si estamos hablando que hay dos intervinientes y Iberia quiere comprar petróleo, ¿por qué será? Será porque alguien le va a vender petróleo, ¿vale? Y es por eso por lo que aparece aquí nuestra empresa, Repsol, ¿de acuerdo? Fijaros, Repsol también tiene un riesgo. Si Repsol extrae petróleo de muchísimos sitios, especialmente de esa compañía que compró en Canadá, ¿cuál es el riesgo que tiene Repsol? Repsol tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que el petróleo se desplome de precio. ¿Por qué? Porque si extraer el petróleo me cuesta 40, por ejemplo, claro, y el precio se me desploma y lo tengo que vender a 30, estoy perdiendo dinero. ¿Verdad que sí? Vale, pues de alguna manera fijaros cómo Iberia tenía que cubrir el riesgo de que el petróleo subiera mucho y Repsol tiene que cubrir el riesgo de que el petróleo baje mucho. ¿Vale? En este mundo casi todo tiene una contraparte. Lo que a uno le interesa, quizás es posible que a otro le interese lo contrario. Por ejemplo, os pongo otro ejemplo para que lo entendáis.
estamos hablando del tiempo, ¿no? ¿Qué ocurre si hace mucho calor? Si hace mucho calor, se venden muchas Coca-Colas. Pero ¿qué ocurre si hace mucho frío? Pues que lo que se vende, la gente le apetece más tomar un café y entonces ya no toma Coca-Colas. Por lo cual, fijaros que a una empresa le interesa que haga calor y a otra empresa le interesa que haga frío. ¿Vale? No os quiero ni contar, por ejemplo, con materias primas. Por ejemplo, yo soy un productor de aceite de oliva. ¿Vale? Yo soy productor de aceite de oliva, pero de alguna manera tengo un riesgo, que de alguna manera que es que se me desboque el precio de la aceituna. Al otro lado, ¿qué nos encontramos? Al otro lado nos encontramos al agricultor, al agricultor que vende aceitunas. Por lo cual, uno le interesa que el petróleo, que el aceite de oliva, pues no se encarezca, por lo cual tendrá que cubrir el precio de la aceituna. Y el otro, el agricultor, no puede soportar que el precio de la aceituna baje, porque si baja, no cubre sus costes de producción. A ambos le interesa una cosa u otra. Eso es importante en un derivado, que lo sepáis, que siempre que hay alguien que compra, es porque alguien vende. ¿De acuerdo? Y vamos a verlo sobre todo cuando veamos la otra parte, que es la más importante, es la que de alguna manera están utilizando también estos operadores que hemos dicho, los hedge funds, y que definíamos cuando veíamos lo de que los que operan en corto utilizan derivados. Fijaros, ¿para qué sirven los derivados también? Además de para cobertura de riesgos, para especular. ¿De acuerdo? Para especular, ¿por qué? Porque fijaros, además de para la cobertura que hemos dicho, los derivados permiten la especulación, es decir, tomar posiciones alcistas y bajistas, ¿vale? Ante expectativas de movimiento del mercado. Por lo cual, es un poco lo que os decía antes, ¿no? Yo, mediante el uso de derivados, puedo tomar una posición bajista. No hace falta que pida prestadas acciones, no hace falta que vaya al mercado y las venda, no hace falta que las recompre luego y que las devuelva. No. Mediante el uso de un derivado, yo lo que estoy haciendo es comprar un instrumento financiero que es bajista o alcista, por supuesto. Insisto, pensar en eso, pensar que en una parte, en un contrato, siempre hay una parte que le interesa una cosa y la otra parte le interesa lo contrario. Es decir, si yo cojo un derivado sobre un activo financiero, es porque una persona le interesa que suba ese activo financiero y la otra persona le interesa que baje el activo financiero. Claro, el problema, ¿dónde viene? Vamos a conocer un poquito. ¿Os acordáis que decíamos que esta persona buscaba vender, ¿vale? Buscaba vender las acciones. Es decir, estaba volviendo corta, ¿vale? Y fijaros lo que decía aquí yo mismo, ¿no? Al mismo tiempo, pero con derivados. ¿Qué ocurre? Si yo vendo en el mercado muchísimas acciones, ¿vale? Si yo vendo, me seguís, si yo vendo en el mercado muchísimas acciones, yo, de alguna manera, estoy provocando que el mercado sea bajista. ¿Lo veis? Yo provoco que el mercado sea bajista, porque yo estoy tumbando las acciones. Entonces, lo que pasa es que entonces, y vamos para adelante, lo que estoy diciendo es que, además de haber vendido las acciones y provocar, estoy comprando una instrumento financiera que me permite ganar dinero porque me puedo poner bajista. ¿De acuerdo? Por lo cual, fijaros, vamos a pintar la situación. A ver si puedo pintar aquí, que yo creo que sí. Una pluma. Fijaros. Imaginemos, vamos a poner el ejemplo. Yo voy al fondo de inversión, al banco, y le pido prestadas acciones a 6, Telefónica, ¿de acuerdo? Y se las pido prestadas. Aún no hago nada, ¿de acuerdo? Antes de empezar a venderlas, tomo un instrumento financiero, un derivado, ¿vale? Bajista. ¿Qué significa tomar posiciones bajistas? Como os he dicho, mediante este derivado, significa que espero que el mercado baje a bajar. Por lo cual, tomo una posición bajista. ¿De acuerdo? Vale. Acto seguido, ¿qué ocurre? Que me pongo a venderlas, efectivamente. ¿Y qué provoco que haga el precio de la acción? Lo que he dicho antes. Genero miedo, genero rotura de stocks, genero tal. Vale. Entonces, ¿qué ocurre con esa posición que yo he tomado en el derivado bajista? Que lógicamente sube. ¿Vale? Yo he provocado la cotización y como he tomado un instrumento financiero que me permite ganar dinero cuando soy bajista, que se llama un derivado, gano dinero. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya he llegado a 4. Ya he llegado a 4, entonces ¿qué hago?
lo primero que hago, cuidado, lo primero que hago es liquido mi posición bajista, que me ha dado beneficios. He ganado mucho dinero. ¿De acuerdo? Y entonces se pone a 4. ¿Qué hago cuando estoy en 4? Como os dije antes, mediante el préstamo de acciones, lo que tengo que hacer ahora es recomprarlas para devolverlas. ¿Vale? Pero previamente a eso, lo que hago que es tomar una posición alcista. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y acto seguido, recompro. Recompro y pongo a subir. Porque si recompro, compro y hago subir el precio. ¿Hasta dónde? Pues, por ejemplo, hasta 5. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que mi posición alcista sube, gana dinero. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces, ¿qué ocurre? Que tengo más beneficio. Por lo cual, lo que hacen estos tiburones es generar 3 beneficios. El beneficio que genera la posición bajista, el beneficio que genera la posición alcista y la diferencia que hay entre vender a 6 y comprar a 4. ¿Vale? Mediante este uso, lo veis que es muy fácil tomar 3 beneficios. El primero, mediante el préstamo de acciones. El segundo, porque mientras tanto puedo tomar posiciones bajistas o posiciones alcistas. Pero en ambos, como yo voy a dirigir el mercado porque tengo un número muy importante de acciones, hasta 1.000 millones de euros, provoco los movimientos de mercados. Bueno, pues la CNMV de alguna manera quiere prohibir esto. Quiere prohibir que la gente no haga trampas. ¿No? A ver si puedo borrar todos los dibujos. ¿De acuerdo? Bueno, fijaros, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Pues mediante el uso de los distintos instrumentos derivados que vamos a ver ahora. Vamos a ver. Espera un momento. Sí, tengo que quitar el lápiz. A ver. Vale. Borrar. Vale. Ok. Bueno, ¿cuáles son estos instrumentos? Estos instrumentos son básicamente 2. Son los que vamos a hablar hoy de ellos. En primer lugar, tenemos los futuros. ¿Qué es un futuro? Pues bueno, un futuro es un contrato, como os he dicho antes, mediante 2 partes, en el cual 2 partes se comprometen, una de ellas a comprar y la otra de ellas a vender un activo determinado en una fecha futuro a un precio prefijado. En nuestro ejemplo, un contrato mediante 2 partes se comprometen a comprar o vender, uno comprar, otro vender, a 6 euros, nuestro activo, el activo prefijado, que es Telefónica. Es un contrato donde 2 partes, una de ellas se compromete a comprar Telefónica 6 y la otra a vender Telefónica 6. ¿De acuerdo? Vamos a definir las 2 partes del contrato. La parte que tiene una posición larga, que tiene un compromiso de comprar, ¿qué ocurre? Pues que le interesa que suba el subyacente. Mientras que la otra parte, que en la fecha futura tiene un compromiso de vender, le vamos a decir que tiene la posición corta. ¿Vale? Aquí lo veis. Posición larga, el que tiene compromiso de comprar. Posición corta, que tiene compromiso de vender. ¿De acuerdo? Bueno, el contrato futuro, mi pana, eso no me interesa nada. Quiero que sepáis lo que es un futuro. Un futuro es un instrumento financiero encaminado a que una de las 2 partes compren y otra parte venden. Gráficamente lo vamos a ver muy bien, ya lo veréis. ¿Vale? Esto es un futuro. Esto es la expresión gráfica de un futuro. Imaginemos que estas 2 partes, en este caso, en el futuro, han hecho un futuro a 100. Aquí lo veis, a 100, aquí está. ¿Vale? Entonces, una de las 2 partes dice, vale, yo compro a 100. ¿Por qué? Porque tú me vas a vender a 100. ¿Cuándo? En el futuro. El que sea. El 30 de diciembre, el 20 de enero, el que sea, insisto. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Y vamos a ver un poco cómo, de alguna manera, se liquidan estos futuros y cuáles son los beneficios que generan. Lógicamente, si el activo sube, si nuestro activo sube, como yo voy a comprar a 100, me interesa que suba. Porque si se pone a 115, ¿lo veis? Si se pone a 115, claro, yo voy a comprar a 100. Y luego, cuando llegue el vencimiento a ese famoso 30 de diciembre, lo vendo a 115 y tengo un beneficio de 15 euros. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ver la parte contraria. Este es el mismo contrato, pero la parte contraria. La parte contraria iba a vender a 100. ¿De acuerdo? Pero claro, 100 va a vender, pero sin embargo, si el activo está a 115, lógicamente tendrá que ir al mercado, comprarlo a 115 para luego venderlo a 100. ¿Vale? Si tú tienes que ir al mercado el 30 de diciembre
comprar los 115 y luego vender, lo que tienes es una pérdida de 15. Fijaos, esto es importante. Al ser un contrato, está clarísimo que lo que uno gana es lo que otro pierde. Esto es como una apuesta, entre comillas, ¿no? Yo apuesto que va a subir este activo, tú apuestas a que va a bajar, ¿vale? El problema, como os he dicho, es cuando tú sabes de antemano, tienes las marcas marcadas y sabes que vas a bajar, ¿vale? Vamos a ver lo contrario, vamos a ver qué pasaría si fuera lo contrario, ¿no? Que es lo que están haciendo los bajistas. Esto es un bajista, ¿eh? ¿Recordáis? El que vende el futuro. El bajista lo que está diciendo es que cree que el subyacente va a bajar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si él vende y el subyacente baja, vende a 100, porque él tiene el compromiso de vender, ¿recordáis? Pero vende a 100, algo que como ha bajado por la acción de que yo he vendido muchísimas, está a 85. Por lo cual, de alguna manera, cuando llegue el final del contrato, nuestro 30 de diciembre, ¿de acuerdo? Yo voy a vender a 100, pero el mercado ¿cuánto está? A 85. Por lo cual, ahora yo tengo un beneficio de 15. La parte contraria, el que compra, claro, compra a 100, ¿de acuerdo? Tiene que comprar a 100, que tiene compromiso de comprar a 100, así lo dice el contrato, pero lo compra a 100. ¿Y qué ocurre? Que en el mercado vale 85, por lo cual que tiene una pérdida de 15. ¿Lo veis? Entonces está claro, si se produce un movimiento alcista del mercado, el que ha comprado tiene un beneficio de 15. Si se produce una bajada del mercado, tiene una pérdida de 15. Fijaros, contrato, lo que uno gana es porque el otro lo pierde. Y en la parte bajista lo mismo, ¿eh? Si yo gano, es porque tú pierdes. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Bueno, hemos hablado de futuros y hasta entonces, pues quiero que de alguna manera, pues si a alguien no le ha quedado claro lo que sea, pues aproveche el panel para decirme que me estáis oyendo bien o que lo que queráis y sobre todo, pues, que más o menos parece comprensible y que sobre todo, que si tenéis alguna pregunta, es el momento. Venga. Aquí estoy. Oh, espera, voy a borrar esto. Venga, ¿alguna preguntilla? No hay preguntas, una de dos. O lo estoy haciendo muy complicado o al revés, lo estoy explicando muy claramente y no hay ningún problema. Voy a intentar pensar que es lo segundo. Bueno, un poco, la verdad es que veis que es un poco bastante intuitivo, ¿no? Son productos financieros diseñados para, pues eso, por un lado, ganar cuando los activos suben, pero por otro lado, claramente, si uno gana porque un activo sube, es porque el otro lo está perdiendo, porque pensaba que iba a bajar. En el mercado siempre hay miles de decisiones todos los días, ¿no? Siempre hay gente que piensa que algo va a subir, siempre hay alguien que piensa que va a bajar. ¿Cuál es el problema? Pues el problema os viene cuando os he dicho que alguien juega un poco con las cartas marcadas y lo que hace es pedir prestado acciones por un lado para atizar al mercado. No os olvidéis, el mercado es una ley de oferta y demanda. ¿Quién dice eso? El mercado, la oferta y demanda lo dicen los propios actuantes, los propios operadores. Y si yo vendo salvajemente al mercado, pues lógicamente estoy provocando yo, de alguna manera, que ese mercado va a bajar. Y si aprovecho estas circunstancias de que el mercado está bastante tocado porque hay una crisis, una pandemia tremenda, pues es mucho más fácil hacerlo. Por lo cual, pues bueno, es lo que ocurre. ¿O el chat no funciona o está todo muy claro? Segundo.
Continuamos en 30 segundos, un segundo. Bueno, pues vamos a seguir. Me parece que nos animáis a hacer preguntas, pues vamos a seguir hablando de más productos de opciones, ¿no? de derivados, perdón. Vamos a quitar esto, modo normal. Bueno, pues el otro gran uso, el otro gran grupo de los derivados son las opciones, ¿de acuerdo? ¿Qué son las opciones? Las opciones son un derivado, claro que sí, vuelven a ser un derivado, por lo cual, como son un derivado, vuelven a ser un contrato. Y este contrato vuelve a vincular a dos partes, el comprador y el vendedor. Pero fijaros, aquí hay una diferencia muy importante, que es que una de las dos partes que estaba en el contrato, ¿vale?, tiene derecho, no obligación, derecho a comprar, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que llegado el final del contrato, pues decidirá si compra o no. Tiene opción. Eso por eso se llaman opciones, ¿vale? Mientras que, por otro lado, claramente, como es un contrato de dos, si yo tengo derechos, porque tú tienes obligación. ¿De acuerdo? Fijaros, vosotros que sois mayoría jóvenes, a que todos tenéis el abono de transportes. Bueno, pues el contrato del abono de transportes es una opción. Es una opción, porque de alguna manera tú tienes derecho a ir en el autobús y, sin embargo, el vendedor, que es la MT o como se llame ahora, tiene obligación de dejarte subir al autobús. Tú tienes derecho a ir en el autobús. Puedes ir o no, nadie te obliga. Pero si decides ir en el autobús, ¿vale?, el conductor te tiene que dejar entrar. Fijaros, y aquí aparece claramente, pues lógicamente, un concepto que es muy importante, que es que mientras que en el futuro no hemos hablado de que cueste dinero, porque los futuros no cuestan dinero, en los contratos de opciones sí que cuestan dinero. Hay que pagar una prima, y se va a llamar así, la prima. Yo pago una cantidad por tener derecho a, en este caso, subir en el autobús. ¿De acuerdo? El conductor, la MT, recibe esa cantidad en el transporte porque para generar la obligación de dejarme subir siempre que quiera. ¿De acuerdo? Y en todos los contratos, como siempre, se establecen las condiciones. ¿Vale? Vamos a suponer el mismo contrato que veíamos antes. Vamos a pintarlo para que no se nos olvide. Yo era Iberia, pero en este caso, Iberia lo que hace es una opción, por lo cual Iberia dice que tengo derecho a comprar petróleo, ya sé que no es petróleo, que es queroseno o lo que sea, pero para hacer el ejemplo, a $30. Fijaros, aquí lo que estamos diciendo es que Iberia no tiene obligación de comprar a $30, sino que tiene el derecho, y es la clave de las opciones, derecho a comprar. ¿Vale? En este caso, ¿por qué? ¿Qué pasa en lo contrario? En el caso contrario es Repsol tiene obligación de vender a 30, ¿de acuerdo? Derecho a comprar petróleo a 30 porque Repsol tiene obligación de vender a 30, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué ocurre? Pues que llega nuestra famosa fecha, 30 del 12, la fecha que nos hemos imaginado, pues puede haber muchas fechas, ¿vale? ¿Y qué ocurrirá? Pues que lógicamente Iberia, que tiene el derecho, ejercitará el contrato siempre que le sea favorable. Cuando utiliza alguien algo favorable, cuando le viene bien, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿qué ocurriría si el petróleo se pusiera a 40? ¿Vale? Lo ponemos aquí pequeñito porque creo que se ve. Bueno, pues que lógicamente Iberia sí que le es favorable comprar a 30. Le es favorable, por lo cual ejercita el derecho. Y se dice así, ejercito mi derecho a comprar a 30.
¿Por qué? Porque me es más beneficioso. Que si fuera ahora mismo a comprarlo al surtidor, lo compraría a 40. Me es mejor. ¿De acuerdo? Y Repsol está obligado a venderle a 30. Por lo cual, fijaros, aquí hay dos claras resoluciones del contrato. Iberia gana $10. ¿Por qué? Porque compra 30 algo que está en 40. Gana $10. Iberia en este caso ha tomado la posición larga. Y sin embargo, Repsol, que tiene que vender a 30, tiene pérdidas. ¿Por qué? Porque si fuera directamente al surtidor a vender su petróleo, ¿a cuánto lo vendería? A 40. ¿Vale? Y tiene la posición corta. Por lo cual, en opciones también hay posición larga y posición corta. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por lo cual, eso es un contrato de opción muy típico. Yo, Iberia, tengo derecho a comprar petróleo a 30 porque tú, Repsol, tienes obligación de vender a 30. ¿Vale? Es un contrato estándar. Es una opción estándar y de alguna manera está. Pero os he dicho una cosa que faltaba, que es que como estás firmando un contrato de una opción, tienes que pagar. ¿Qué tenías que pagar? ¿Os acordáis cómo se llamaba? La prima. Me lo invento. Para eso, Iberia paga a Repsol, pues me imagino, me lo invento, $3. Y Repsol paga Iberia paga $3 por tener derecho a comprar 30 del 12, petróleo. ¿Ok? Cuesta dinero. Las opciones cuestan dinero. Tener derecho a algo cuesta dinero. El abono de transporte cuesta dinero. Un décimo de lotería también es una opción, cuesta dinero. ¿Vale? O sea que todo lo que sea tener opción cuesta dinero. Y luego lo ejercites, bien. Que no lo ejercitas, oye, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si el petróleo baja a 25? El petróleo se sigue ahondando en la crisis, los rusos se pegan con los iraníes y el petróleo baja a 25. Llega el 30 de diciembre. Entonces, ¿vosotros pensáis que Iberia ejercitaría su derecho a comprar a 30? Claro que no. Claro que no. No lo ejerce. Dice, pues no me interesa comprar a 30. ¿Por qué no le interesa comprar a 30? Pues porque, como os veis, Iberia va al surtidor y dice, oye, ¿me lo llenas? Sí, ¿cuánto? A 25. Con lo cual, pierde lo que ha pagado por tener derecho. Pagas una cantidad por tener derecho. Esto es un poco como el abono de transportes. Oye, resulta que pues te regalan un patinete. Pues te regalas un patinete, pues vas todos los días en patinete y no vas ningún día al autobús. Bueno, pues pierdes tu derecho a ir en el autobús. No lo utilizas, no pasa nada. ¿De acuerdo? Pagas tus 3 euros y ya está. Pues esto es lo mismo. Tengo derecho a, pero no lo ejercito. Y listo. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado más o menos claro? Eso es tener derecho. Bueno, pues de alguna manera, fijaros, ahí. Espera. Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar. Vale. Hay dos tipos de opciones. Y aquí es donde vamos a también enlazarlo con posiciones cortas. Porque tenemos las opciones que acabamos de ver, en el ejemplo de Repsol Iberia, que son las opciones de tipo call, que son opciones de compra, que permiten a los compradores tener derecho a adquirir un determinado activo, en este caso era petróleo, a un precio cierto, en este caso $30. ¿De acuerdo? Como siempre, la fecha. No nos olvidemos, no existen opciones ni futuros sin fecha. ¿Cuánto te compra el petróleo? Bueno, ya veremos. Otro, ya veremos. No, eso no existe. En opciones no existe, ya veremos. Que sí que existe en bolsa. Yo compro acciones de teléfono, acciones de Telefónica y digo, ¿cuándo venderás? Ya veremos. Venderás cuando te apetezca, o cuando te convenga, o cuando te canses, o cuando necesites dinero. Aquí no. En opciones tienes una fecha límite. ¿De acuerdo? También os digo que no hace falta esperar la fecha límite. ¿Por qué? Porque de alguna, como luego veremos, cuando yo he comprado esa opción he pagado una prima y como luego veremos cuando veamos los gráficos, que son muy interesantes, esa prima sube y baja y yo la puedo vender o no la puedo vender. ¿Vale? Vamos a perder un poquito más de tiempo en las opciones del tipo put, porque esas son un pelín más complicadas y son las opciones que nos permiten tomar posiciones cortas, es decir, posiciones bajistas. ¿De acuerdo? Y vamos a verlo con nuestro ejemplo. Ahora vamos a volver a unir a Iberia. Un momento. Vamos a volver a juntar a Iberia con Repsol. Pero en este caso, las opciones de venta. ¿Quién vende? Repsol. En este caso, Repsol te dices, me voy a comprar, porque compras una opción, me voy a comprar el derecho a venderte a ti, Iberia, es decir, compro
Repsol compra el derecho a venderle a Iberia petróleo a 30. Por lo cual, fíjate, si Repsol compra el derecho a vender, pensarlo dos veces. Compro el derecho a vender. Yo tengo petróleo y compro el derecho a venderlo a 30. ¿Vale? No me obligo a venderlo, compro el derecho a venderlo. ¿Qué significa? Ahora lo veremos. Que si me apetece lo vendo a 30 y si no, no. ¿De acuerdo? Claro, si yo compro un derecho a vender, vamos a ponerlo, compro, hace más o igual. Si yo compro el derecho a vender petróleo a 30 es porque Iberia lo que está haciendo es venderme la obligación de comprar petróleo a 30. Yo compro el derecho a vender petróleo y tú tienes entonces obligación de comprarme a 30. ¿De acuerdo? ¿Vale? Derecho a vender petróleo a 30. Vamos, pues vamos a ver el caso. Vamos a ver el caso. Imaginemos que llega nuestro famoso 30 del 12, ¿de acuerdo? Y el petróleo baja, en este caso baja a 25. ¿De acuerdo? Oye, lo que os he dicho antes, hay guerra entre los rusos y los iraníes, lo que ha pasado ahora, la OPEP no se llega de acuerdo, se llevan mal, ¿de acuerdo? Y baja a 25. Fijaros, Repsol tenía comprado el derecho a vender a 30. Por lo cual, si has comprado el derecho a vender a 30, ¿creéis que cuando el petróleo está a 25 ejercita su derecho a vender a 30? Claro que sí. Claro que sí. Entonces llega al 30 al 12 y Repsol, como tiene derecho a vender a 30, efectivamente vende a 30. Pero fijaros, vende a 30 cuando el mercado dice que 30 de diciembre está a 25. Por lo cual, ¿cuál es el beneficio de Repsol? El beneficio de Repsol es más 5. Es decir, está vendiendo a 30 cuando en el mercado, si lo vendiera en el mercado, solo obtendría 25. Por lo cual, fijaros qué estamos viendo aquí. Que cuando el petróleo baja, Repsol gana dinero. Es decir, es una posición bajista. Lo que estás diciendo es que como te quieres garantizar un derecho a vender, es porque piensas que el mercado va a bajar. Porque así tú vendes más caro. ¿Qué ocurre con esta persona? Pues que se fastidia. Iberia en este caso está obligado. ¿Vale? ¿Obligado a qué? Obligado a comprar a 30. Porque si yo vendo a 30, Iberia ¿qué hace? Comprar a 30, lógicamente. Aquí no pueden hacerlo todo lo mismo. ¿Vale? Si Iberia compra a 30, ¿cuál pensáis que es el resultado? Negativo. ¿Por qué? Porque Iberia está obligado a comprar a 30 cuando podría ir al surtidor, a la BP o a donde quisiera y solo tendría que pagar 25. Pierde 5. Claro, Repsol, por haber comprado ese derecho a vender, tiene que pagar una prima. En el mismo ejemplo que decíamos antes. ¿Vale? Por ejemplo, más 3. Tiene que pagar la prima. Es lo que cuesta tener derecho. Siempre, no os olvidéis. El que compra un derecho, tiene que pagar. Eso es impepinable. El que compra un derecho, tiene que pagar. ¿De acuerdo? Sea a comprar, opciones de call, o sea a vender. Pero pago. ¿Vale? Bueno, pues es un poco lo que son los tipos de opciones. Podéis pensar, y en este claro, pues, que compra opciones de tipo call es porque es alcista y porque compra de hecho es bajista. ¿De acuerdo? ¿Qué ventaja tiene? Ahora lo vamos a ver en el gráfico mucho mejor. Vamos a ver las opciones de tipo call. Bueno, como os decía, el que compra una opción call, el primer ejemplo que veíamos de Iberia con Repsol, ¿vale? El que compra una opción call tiene un derecho a comprar, ¿vale? A un precio prefijado, en una fecha determinada, en un plazo determinado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y fijaros un poco gráficamente lo que significa. Bueno, en este caso, vamos a meternos ya en mercado. Vamos a meternos, en este caso, ya no con Iberia ni con Repsol, sino con las acciones de Repsol. ¿Vale? ¿Qué estoy diciendo en esta opción, en esta compra de call? Estoy diciendo que pago una cantidad, la prima, que en este caso son 60 céntimos, ¿vale? Que sea, esto es un ejemplo simulado, por lo que sea, porque tengo derecho a comprar a 14,50. ¿Vale? ¿Lo veis? 14,50. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera soy alcista porque quiero comprar a 14,50 cuando llegue el vencimiento
¿Y por qué me interesa comprar en 4,50? Porque cuando llegue ese vencimiento en diciembre o cuando sea, creo que Repsol está más caro. 16, 17, que sea. ¿De acuerdo? Y yo voy a tener derecho a comprar a 14. Fijaros, os había dicho que eso, que de alguna manera me cuesta tener derecho, es lo que se llama la prima. Que aquí veis el ejemplo, ¿cuánto vale? 60 céntimos. ¿Vale? Bueno, pues esos 60 céntimos, que se llaman la prima, es lo que de alguna manera cotiza en el mercado. ¿Qué significa cotiza en el mercado? Cotiza en el mercado significa que hay un mercado de opciones. Y en el mercado de opciones no cotiza los 14,50 de Repsol. Cotiza lo que yo he pagado por ello. Cotiza los 60 céntimos. Y veis que según se mueve Repsol, la prima sube y baja. Es la línea punteada. ¿Vale? Línea punteada con valor temporal. Porque sube, baja. Oye, que sube Repsol, sube los 60 céntimos. Que baja Repsol, baja los 60 céntimos. ¿Lo veis? Se mueve. ¿Qué significa esto? Significa que, como os he dicho, no hace falta esperar el vencimiento. ¿Por qué? Porque imaginaros que yo compro hoy, 19 de marzo, San José, Día del Padre, compro esta col y me cuesta 60 céntimos. ¿Vale? Hoy. 60 céntimos. Vale, entonces, mañana sube el Repsol, porque mañana es un buen día, el mercado sube, los americanos se tranquilizan, el petróleo no sé qué, el coronavirus lo estamos derrotando, y lo que sea. Y mañana Repsol sube y se pone ya a 15. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que si tú tienes derecho a comprar a 14,50 y ya está a 15, ese derecho que tú has pagado 60 céntimos, a lo mejor mañana vale 65 céntimos. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo en este momento, pues un mercado que existe, que es el mercado de opciones y futuros, lo vendo. Y otra cosa mariposa, no hace falta. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es necesario llegar hasta el vencimiento. ¿De acuerdo? Cojo, compro a 60 y vendo a 65 y se acabó. Y ya está. Y no hay más historias. ¿He ganado cuánto? 5 céntimos. Bueno, 5 céntimos sobre 60 céntimos es casi un 10%. Pues es que parece poco, pero no, no es poco. Es un 10%, casi. ¿De acuerdo? Oye, es un beneficio muy bueno. Con lo cual estoy comprando y vendiendo derechos. ¿Es mejor comprar a 14,50 cuando está a 14,50 que cuando está a 15? Claro que es mejor, por lo cual sube. ¿Vale? Si al revés, si baja, oye, yo tengo derecho a comprar a 50, pero el mercado ha bajado. Y Repsol vale 14. Pues oye, pues si tú tienes derecho a comprar a 14,50 es una castaña. Por lo cual, en vez de 60 céntimos, ahora vale 45. Y estás perdiendo dinero. De 60 a 45 pierdes dinero. ¿Qué pasa mañana? Pues el mercado sube. Pues ese 45 sube y se pone a 53. Y al día siguiente vuelve a subir más y se pone a 65. Y yo he invertido en el activo, puedo decidir comprar cuando quiera. ¿De acuerdo? Esto es comprar una col. Y fijaros, y llega la última, que es muy importante. Lo último que nos proporciona el Certificado Acciones Call es que yo he invertido 60 céntimos. ¿Qué ocurre? Fijaros en el gráfico. ¿Qué ocurre si Repsol se pone a bajar y pierde todo? Incluso, fijaros que aquí pone el ejemplo de 33 y se pone a 6 euros, como desgraciadamente está ahora. Bueno, no pasa nada. Yo tengo derecho a comprar a 14,50. Lógicamente no voy a comprar a 14,50. ¿Por qué? Porque es mucho mejor ir a la bolsa hoy y comprarlo a 6. ¿Vale? Por lo cual, ¿cuál es el resultado de mi operación? Que pierdo lo que he pagado por tener derecho. Oye, no utilizo el derecho, lo pierdo. Y ya está. Pero fijaros que no pierdo más, solo pierdo 60 céntimos. He ido al mercado de opciones, quería que solo subiera, ¿vale? Cuanto más mejor. No ha subido, mala suerte, pierdo 60 céntimos. Es decir, que mediante el uso de opciones yo puedo tener mis pérdidas controladas. ¿A cuánto? A lo que pagan. ¿De acuerdo? Modo normal sin dibujos. Borra todos los dibujos. ¿De acuerdo? Y fijaros, ¿os decía que era un contrato? Sí. ¿Por qué? Porque, como todos los contratos, detrás del que compra una call, ¿quién está? El que vende la call. ¿Vale? Esta es la misma posición, tomada desde los dos puntos de vista. Fijaros que es un juego suma cero. Os voy a pintar la call para que la tengáis en mente. La call, ¿os acordáis que estaba así? Así, poco, y así. ¿Vale? Esto es la compra de la call.
Este es el que me ha vendido a mí esa call. Es un contrato. Cuando alguien compra, alguien vende. ¿Vale? Pues fijaros, está claro que si yo como comprador de call tengo derecho a comprar, está claro que el otro tiene obligación de vender. Si yo tengo derecho a subir en el autobús, el otro tiene obligación de dejarme subir. ¿Vale? ¿Lo veis? Bueno, vamos a quitarlo del autobús. Yo tengo derecho a comprar, es porque tú tienes obligación de vender. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que siempre esta persona está obligada. Para ello, ¿qué ha pasado? Que para ello él ha recibido, ¿veis que está positivo? Él ha recibido esa prima. Esa prima ya es para él. Esa prima va a su bolsillo. Es como el Estado, la MT, perdón, es como la MT. Cuando tú le pagas a la MT los 20 euros o 25 que cuesta la bono de transportes, ese dinero va a las arcas de la MT y de ahí no sale, ¿eh? No te puede exigir, oiga, devuélvamelo. No, lo siento, está pagado el abono de transporte, usted puede ir al abono de transporte si quiere. Para mí no me cuente su vida. Bien, ¿vale? Bueno, pues vamos a la bolsa. Entonces, de alguna manera, ¿qué está pasando? Que este hombre, a cambio de recibir los 60 céntimos, tiene obligación de vender. ¿A cuánto me va a vender a mí? A 14,50. ¿Y cuándo me va a vender a mí a 14,50? Lógicamente, cuando esté por encima de 14,50. Pero como él me va a vender a mí a 14,50, imaginemos que al final del año está a 17, ¿vale? Lógicamente, si me tiene que vender a mí a 14,50 y él tiene que ir luego a la bolsa a comprarlo a 17, ¿qué ha ocurrido? Que ha perdido dinero. Ha perdido tanto dinero como la diferencia entre 14,50 y 17. ¿Cuál es la diferencia entre 14 y 17? 2,5. Pues pierde la cantidad que sea. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Juego suma cero. Las opciones y los futuros son lo que se llama un juego de suma cero. ¿Qué significa un juego de suma cero? Juego de suma cero significa que lo que gana uno es porque lo pierde el otro. Lo que gana uno es porque lo pierde el otro. Y puede haber, como en el fútbol, empate. Aquí hay lo que se llama empate. No gano nada, tú no ganas nada. Y ya está. ¿De acuerdo? Y puede haber empate, claro que puede haber empate. Cuando uno gana en el fútbol pasa eso. En el fútbol o uno gana, o otro gana, o hay empate. Bueno, pues como os acordáis que decíamos que también un poco esto era un mercado de apuestas, de alguna manera, porque yo apuesto a que suba, porque tú apuestas a que baje. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, estas son las opciones call. Tengo derecho a comprar porque tú tienes obligación de vender. Deciros también que estos mercados de opciones se pueden hacer en lo que llamamos los mercados organizados. En España se llama MEF, en Chicago se llama CBOE, en Inglaterra se llama LIFE, México se llama MEXDER. Y entonces en este mercado organizado yo me encuentro con estos instrumentos y puedo comprar y vender porque están en el mercado. Pero deciros que también se pueden hacer, como se dice, por fuera del mercado organizado. Es lo que se llaman los mercados OTC o, en sus siglas en inglés, over the counter. O, dicho también un poco en español, mercados sin plataforma. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Significa que dos personas se ponen de acuerdo, uno en comprar, otro en vender. Uno en tener derecho a comprar, otro en tener obligación de vender. Por ejemplo, el ejemplo que os he dicho antes, de Repsol e Iberia, es un mercado que se llama over the counter. El director de compras de Iberia le llama al director de ventas de Repsol y le dice, oye, ¿qué tal si hacemos una opción? Perfecto. Pues mira, si quieres comprar petróleo a 30, te cuesta 60 céntimos. Ah, de acuerdo, pues vale. Y se cierra el contrato. Es así de sencillo. Los contratos se hacen, se cierran. Bueno, pues el mercado organizado ya están los contratos definidos. Tú lo que tienes que hacer es simplemente comprar o venderlo. Y aquí no. Aquí lo que haces es, de alguna manera, performar tú el contrato. Es lo que se llama OTC. ¿De acuerdo? Bueno. Oye, si alguno quiere hacer alguna preguntilla, lo que sea, de vez en cuando miro el chat y si hay alguna pregunta, vamos a resolverla para que a todos nos quede más o menos claro. ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues esto es lo que es una call. Una call, porque bien que me vende esa call. Es un derecho de compra. Soy, como os he dicho, cuando yo compro call es porque soy alcista. Vamos a borrar todos los dibujos. ¿Vale? Compro call es porque soy alcista.
claramente, el que me ha vendido la call es bajista. Yo pago la prima, 60 céntimos, tú ingresas prima, 60 céntimos. Si el valor baja, yo gano la prima. Si el mercado baja, yo pierdo la prima. El juego es un modelo, acordaros de esto. Bueno, pues vamos a ver, y ya con esto acabamos y vemos un poco, pero vamos a desarrollarla bien largo y tendido porque esta es la opción más divertida, lo que es la compra de put. ¿Vale? Fijaros, la compra de put proporciona el derecho, pero no la obligación, a vender. ¿Qué es el subyacente que hemos dicho? A un precio prefijado, en nuestro ejemplo, vuelve a ser 14,50, ¿de acuerdo? Y dentro de un plazo predeterminado. 30 de diciembre, 30 de junio, 30 de noviembre, 25 de diciembre, 25 de diciembre no que es fiesta de Navidad. Pero bueno, el que quieramos, ¿de acuerdo? Bueno, fijaros, cuando yo compro el derecho a vender, repito, compro el derecho a vender, es porque quiero vender a este precio porque pienso que en el futuro va a estar más bajo. Y como creo que va a estar más bajo, quiero vender caro. ¿Vale? Yo tengo la bola de cristal, pero no la tengo, si alguien la tiene, por favor, que nos lo comente. Tengo la bola de cristal y quiero que el sol se va a pegar una castaña. Y va a bajar hasta, aquí lo tenemos, 12,33. ¿Vale? Vamos a pintar. Y yo pienso que se va a bajar a 12,33. Digo, está clarísimo. Como creo que va a bajar, creo, insisto, si alguien tiene información privilegiada, pues oye, mira, qué suerte. Por lo cual me compro el derecho a vender a 12,50. Y para eso pago, en este caso, pues bueno, 63 céntimos. Vuelvo a decir lo de antes, ¿vale? Mientras el sol se va moviendo, los 63 céntimos van cambiando en el mercado de opciones. Si el valor sube, la prima va bajando. Me lo invento, por supuesto. Si el valor va bajando, la prima va subiendo. ¿Vale? Y yo, como os he dicho antes, también puedo liquidar mi posición. Lo que estoy haciendo es comprar un derecho. ¿Cuánto vale ese derecho? Y ese derecho se cuantifica. Claro que sí. Vas al mercado y dices, perdón, ¿y cuánto vale el derecho a vender a 14,50? 63. Me lo compro. ¿Por qué? Porque quiero vender a 14,50. Bueno, si el valor empieza a bajar, y se va a 12,70, 12,30 o lo que sea, pues está claro que mi derecho es mejor. Obvio. Porque si yo tengo que vender a 14,50, si baja, mi derecho es muy bueno. Porque voy a vender a 14,50, lo repito. Bueno, pues de alguna manera esa prima, que es lo que he pagado, sube. Pero fijaros, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que gano dinero cuando el subyacente baja. Volvamos, ¿a qué suena eso? ¿Os suena a posición corta? Gano dinero cuando el subyacente baja. Eso es tomar una posición corta. Mediante la compra de la put, estoy tomando beneficios cuando el subyacente baja. Es decir, me estoy poniendo corto. Es decir, estoy comprando una posición bajista. Me estoy poniendo corto. Así se llama. Pues lo que ha prohibido, pero fijaros, aquí viene la clave. Esto lo ha prohibido el señor Arbella, el presidente de la CNV. ¿Por qué? Porque ha prohibido las posiciones cortas. No, temporalmente no se pueden comprar puts. Ha prohibido las posiciones cortas. ¿De acuerdo? Fijaros, esta opción es muy interesante y por eso ha habido muchas protestas contra lo que ha hecho este señor. ¿Vale? Fijaros, porque os voy a explicar una cosa que se utiliza muchísimo y para lo que se utiliza. Que ya no es un tema pernicioso, es todo lo contrario. Borramos todos los dibujos. Tengo la pluma aquí. Vale. Fijaros, esta es la compra de puntos del sol, por lo cual veis que tiene implicación bajista. Gano dinero cuando baja. Pero ahora os voy a pintar una cosa. Ahora os voy a pintar una cosa imaginando que vosotros sois accionistas de Repsol. No tenéis acciones, ni opciones, perdón, no tenéis opciones. Olvidaros de las opciones. Tenéis acciones de Repsol. ¿Por qué? Porque la habéis heredado a vuestro abuelo, y entonces el abuelo os ha dicho, os dono, oye, aquí tenéis mis acciones de Repsol. Cuando yo tengo acciones de Repsol, me interesa que Repsol suba. Si sube, gano dinero, ¿vale? Beneficios. Si sube de 14,50 a 16,50, 200 euros. Si sube más, más aún. Pero ¿qué ocurre? Que si baja Repsol, tengo pérdidas. Y cuanto más baje, más pérdidas. Pérdida de 100, pérdida de 200, lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Vale? Cuanto más baje, más pierdo. Fijaros, si veis este gráfico, ¿qué te está diciendo?
El gráfico lo que te está diciendo, lo que yo he pintado es que si mi cartera de Repsol, de acciones de Repsol, pierde, mi posición bajista gana. Por lo cual, ¿qué estoy consiguiendo? Estoy consiguiendo algo que se utiliza muchísimo en los mercados financieros, que se llama cobertura. ¿Qué significa cobertura? Lo hemos visto en la diapositiva 2. Cobertura significa que cubro pérdidas. Aquí estoy cubriendo las pérdidas de mis acciones. ¿Por qué? Porque la pérdida de las acciones se compensa con el beneficio de las opciones. Acciones, opciones. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? ¿Veis el gráfico? ¿Cómo se ve clarísimamente? ¿Vale? Es decir, pago 63 céntimos para cubrirme de las posibles pérdidas de mis acciones. Y cuando digo acciones, digo de mis acciones, de mi fondo de inversión, de lo que sea. Pues si yo tengo un fondo de inversión, digo, ojo, mi fondo de inversión pierde. Bueno, pues me compro una put, me compro el derecho a vender. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Alguna duda? Una de dos. O el chat no funciona o sois todos unos disciplinados que te mueres. ¿Vale? Bueno, qué bueno tener online, ¿verdad? Porque si no tuviéramos online, pues no podríamos hacer estas cosas. Gracias a Dios, pues la tecnología tiene sus cosas buenas. Y bueno, también viene bien, porque yo supongo que estar en casa, como estaréis muchos como yo, está clarísimo que todos tenemos que estar en casa. Bueno, pues de vez en cuando pues que te comenten cosas de estas tan graciosas, pues viene bien, ¿no? Así matáis el tiempo. Siempre es interesante, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues borramos. Y nos vamos a, lógicamente, la parte contraria del que me ha comprado una put. De si yo compro put, ¿a quién se la compro? Obvio, al que me vende la put. Por lo cual, normal. Si yo compro una put, hay alguien que me vende la put. Si la venta de una put genera obligación de comprar, es porque yo tengo el derecho, derecho a vender. Derecho a vender, obligación de comprar. Si yo tengo derecho a vender Repsol a 14.50, tú tienes obligación de comprar esa Repsol a 14.50. Para ello recibes dinero, recibes 60 céntimos. Los 60 céntimos que yo te pagaba antes, vamos a volver a pintar aquí la compra de la punta, para que no nos olvide. ¿Vale? Y volvemos a ver otra vez el juego suma cero. Yo he pagado aquí, en la compra de la puta, he pagado 60 céntimos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tú has cobrado 60 céntimos. Yo tengo el derecho a vender. Tú tienes la obligación de comprar. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre en los distintos escenarios. ¿Vale? Imaginemos que, efectivamente, como yo tengo derecho a vender, pues claramente me interesa que el valor baje. ¿Vale? Pero, ¿qué significa que si el valor baja? Si el valor baja, yo vendo a 14.50 y tienes derecho de vender a 14.50, aquí tienes pérdidas. Ganancias, perdón. Claro, el vendedor de esa put tiene pérdidas. Luego suma cero, ¿os acordáis? Sí, por casualidad, el valor sube, vale, yo tengo la obligación de comprar. Pero claro, si está por encima, pues lógicamente no te voy a comprar a 14.50, porque tú, que no eres tonto, lo vendes en el mercado a 16.20. ¿Vale? Por lo cual, de alguna manera, lo que haces es ingresas solamente la pena. Aquí tenemos que tener en cuenta lo mismo que cuando decíamos los vendedores de call, que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque fijaros que la venta de put, que no obligación de ganar, tienes un ingreso que tan solo es la prima. Pero fijaros qué posibilidades de pérdidas tienes. Enormes. Todo lo que baje. Fijaros en este caso, es muy cercano a lo que ha pasado. ¿Sabéis cuánto vale el sol? Ya os lo he dicho, está en torno a 6 euros. Por lo cual, fíjate, si tú has hecho esta operación, al que te ha comprado esto, se las vas a vender a 14.50. Se las vas a vender a 14.50, algo que vale 6. Como se dice vulgarmente, estás haciendo el canelo, vendiendo a 14.50 algo que vale 6. ¿De acuerdo? Has perdido mucho dinero, pero mucho. Por lo cual hay que tener mucho cuidado con estas opciones. Recomendación,
Para los inversores, que yo siempre hago, lógicamente los inversores lo que tienen que hacer es comprar opciones. ¿Por qué? Porque tienen su pérdida delimitada. Si yo compro opciones, máxima pérdida, 60 céntimos. Si yo compro puts, máxima pérdida, 60 céntimos. No pierdo más, ¿vale? Por lo cual estoy tranquilo. Acordaros de esta que es relativamente interesante, que es la compra de put, porque es la que os dije que os acordabais que utilizábamos en operaciones de cobertura. Yo tengo acciones. Mucha gente me ha preguntado estos días, dice, ¿qué hago? ¿Vendo? No, no vendas tus acciones. Lo que tienes que hacer es cubrirlas, ¿vale? Entonces lo que he hecho es comprar puts. Y tengo muchos clientes que les gusta este mercado y que son especuladores y que lo que han hecho es comprar puts y y están tan tranquilos, porque cuanto más baja el subyacente, más gana la put. Esto puede seguir subiendo, ¿eh? Estamos en 12, pues imaginaros cuando está a 6, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando está a 6, yo tengo aquí beneficios. Si fuera especulador, beneficios. Si fuera inversor y he hecho una cobertura, compenso. Compenso y resultado de mi cartera, 0. Repsol se la ha pegado y no tengo pérdidas, porque he cubierto. Pero yo he podido ser especulador. Claro que sí. Yo, como os he dicho, puedo utilizar las opciones para cubrir, cobertura de riesgos, o para especular, porque yo tenía claro que Repsol estaba carísimo y se la iba a pegar. Lo cual, ¿qué quiero deciros con esto además? Quiero deciros además una cosa, que es que la próxima vez que os enfrentéis al mercado, ¿de acuerdo? Ya lo vais a mirar con dos ojos. Los ojos de que suba y los ojos de que baje. Antiguamente, ¿cómo se mira el mercado? Antiguamente solo se miraba a los mercados con los ojos de que suba. Entonces comprabas acciones. Ahora no. Ahora tú puedes mirar al mercado con los ojos de que baje. ¿Y qué es lo que haces? Además, puedes comprar opciones, ¿vale? Tienes una situación limitada, porque solo pierdes la prima. Que nadie se lo olvide, ¿eh? Fijaros, aquí había una cosa que lógicamente hemos visto, y vamos a repasar un poquito. Vamos a repasar estas noticias porque ahora ya lo sabemos todo, ¿vale? Ya hemos visto que efectivamente los inversores bajistas, ¿qué es lo que han hecho los inversores bajistas? Los bajistas se han hecho de oro haciendo dos cuestiones, como os he dicho. Lo primero, el préstamo de acciones, y lo segundo, comprando opciones put, o también se puede hacer vendiendo futuros, ¿vale? Porque cuando vendes futuros es alcista. Los que más han hecho esto, como decíamos, Bridgewater and Company. Fijaros que aquí ni ningún español, ADR Capital Management, Warrants, Citadel, Ago Capital. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque para esto se requiere mucha pasta. Este que han hecho nada se ha puesto corto con 7,5 millones de euros. Yo no lo gano todos los meses. Hay meses que sí, pero otros meses que no. Como os podéis imaginar, es broma. ¿Vale? Pero fijaros Bridgewater, 997 millones de euros. Casi 1.000 millones de euros vendiendo acciones. O sea, la sangría que ha hecho Bridgewater no os lo quiero contar. ¿De acuerdo? Pues, vale, seguimos. TNMV esto, ve que la gente se está poniendo las botas haciendo estas cosas, tirando las acciones, porque es lo que están haciendo, ¿vale? Y le castigan y dice, pues ya no se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque nos estamos cargando los inversores minoristas y además estáis manipulando el mercado, estáis generando miedo, lo que sea, ¿no? Fíjate lo que pone aquí, Cuidado, se me ha olvidado. Por el estado de alarma, ¿vale? Estamos en el estado de alarma y dice, oye, pues esto está hundiéndose. De hecho, si fijáis, el IBEX hace nada valía 10.000 y si no me equivoco voy a cerrarlo en 6.300, corregidme. Casi el 40%. 40% en no llega a un mes, 3 semanas. 40%. O sea, se ha hecho un daño importante. ¿Vale? ¿Vale? Seguimos. Borrar los dibujos, modo normal. Vamos allá. Estos cortos, hemos visto, Bridgewater and Company, en el año 2016 también lo hicieron y estaban haciendo mucho daño. ¿A quién? A los inversores minoristas. ¿De acuerdo? Esos son los que nos han hecho daño. ¿Por qué hacen estas posiciones cortas? Porque hubo una ley que les permitió venderlas. En mayo de 2018
la CNMV autorizó a que los fondos podrán prestar sus acciones a esos bajistas para tumbarla. ¿De acuerdo? Fijaros que Inverco, que es la patronal de los fondos de inversión, estimó que se podrían prestar activos por 180.000 millones. Una pasada. Como todos van a hacer esto, lo haríamos. ¿Por qué hacen esto los fondos? Muy sencillo, por lo que os he dicho antes. Porque los fondos cobran comisiones. Claro, si yo te presto algo, te cobro una comisión. ¿Vale? Un interés, lo que sea. Normalmente se ponen plazos para devolver, pero ya hemos visto que eso lo tiene muy sencillo. Tiran las acciones y luego las recompran y las devuelven. Los cortos apretando el lenguaje HL, ¿qué es lo que han hecho? Ya lo sabéis. Han ido a los fondos de inversión o a los bancos, han pedido a los bancos acciones de Abengoa o de HL, ¡boom! Y los han tirado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y las han tirado y, lógicamente, han hecho lo que decíamos con el préstamo de acciones. Han vendido caro, lo han tirado y luego han comprado baratos. También tenemos en operaciones bastantes en día. En la empresa de supermercados también lo han hecho. Los bajistas tipo CaixaBank han hecho exactamente lo mismo. Un respiro con la gestión de CaixaBank en la cortas. Fijaros, las posiciones cortas se han cuadruplicado hasta el 0,85%. El 0,85% del capital de CaixaBank, que creedme que es una pasta, lo que han hecho estos señores es venderlo, ¿vale? Para tirarlo. Es mucho dinero, ¿vale? Fijaros como lo que ha hecho Repsol, para abajo. Pues lo que han hecho estas personas es tumbarla. Bueno, os decía que había un mercado, ¿verdad? El mercado de futuros, que puede ser un mercado organizado. Bueno, pues se me olvidó deciros que en los mercados de derivados podemos comprar activos que sería complicado comprar en otros mercados. Porque si yo os digo ahora que queréis poneros alcistas o bajistas con el petróleo, ¿qué hacéis? No vais a ir a la refinería y le vais a decir a Repsol, ¿me das 2 barriles, por favor? Y los metes en el garaje hasta que suban. Pues no. Lo que hacéis es comprar un derivado del petróleo. ¿Por qué? Porque ese derivado del petróleo se mueve según el mercado del petróleo. ¿De acuerdo? El oro. Si quiero especular con el oro, que ahora todo el mundo dice que está como sector refugio, ¿qué hacéis? Vais a la joyería y me dicen 2 lingotes. Y esos lingotes los metes en la caja fuerte hasta que no hace falta. ¿De acuerdo? Y ahora que estamos con un mercado tan sofisticado con el Bitcoin, sabéis que para comprar Bitcoin pues tienes que abrir una plataforma, Bitcoin no sé qué inversiones, no, directamente vas al mercado de futuros de Chicago, te abres una cuenta y dices quiero comprar futuros de Bitcoin. Y así tu inversión replica lo que hace el deriva. Es decir, tu inversión deriva de lo que haga el Bitcoin. Alicia Koplovich sacó su jugo mediante el uso de derivados. ¿Vale? ¿Qué significa mediante el uso de derivados? Pues fijaros, en este caso ha utilizado una de las 4 estrategias que os dije. ¿Cuál era la estrategia que os dije? Era vender opciones call. O sea, compráis que había que alguien compraba opciones call. Bueno, pues lo que ha hecho Alicia es vender 500.000 opciones call. Vender 500.000 opciones call. ¿Qué es lo que ha hecho exactamente Alicia? Vender opciones call. ¿Qué significa eso? Que se genera la obligación de vender. Ella se genera la obligación. ¿Por qué? Porque el que la ha comprado tiene el derecho de comprar. Este es el comprador de call. Alicia lo que ha hecho es esto. Vender call. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que Alicia, fijaros, como ha vendido, que ha generado prima. Bueno, aquí lo veis. Dice, la prima cobrada asciende a 34 euros por título. Supone que como ha hecho 500.000, Alicia ha ingresado 170.000 euros. Fijaros, visto esto, ¿qué es lo que parece ser que espera que Alicia que pase con las acciones de Acerinox? Pues que bajen un poquito, o que se queden quietas. Si se quedan quietas, tiene un ingreso. ¿Qué pasaría si Acerinox sube de precio y se va a 18? Bueno, pues que Alicia, que tiene un porcentaje muy importante de las millones de acciones, tiene que vender 500.000 de ellas. ¿A cuánto? A 14. El resto, las 32 millones y medio, 32,5 millones, ¿valen cuánto? Si siguen estando en su cartera, vale 18. 500.000 las tiene que vender
a 14. Bueno, pero a cambio de ello, ¿qué ha ingresado? 100. Y esto se hace en el mercado de derivados. Ya sé que parece un poco complejo, pero si lo veis, no es tan difícil de hacer. Genera su obligación de vender a 14. Es decir, cuando llegue la fecha, vas a vender a 14. Previamente has ingresado 160.000 euros. Si por casualidad baja de 14, pues no vendes a 14. ¿Por qué? Porque el que va a compra a 13. Es mucho mejor comprar a 13 que a 14. Ella no tiene que vender a 14. Ella tendrá que vender cuando se ponga por arriba. Me lo he inventado. ¿De acuerdo? Ya hemos visto esta. Nos queda esta, el atentado del Borussia. ¿Qué ha hecho este tío? Este tío ha dicho, vamos a ponerlo, vamos a comprar una put. Vamos a comprar una put, ¿por qué? Porque yo, mediante este atentado, soy un capullo, la falta de decir eso, y lo que estoy haciendo es quiero provocar que la acción del Borussia. ¿Qué he hecho entonces? Lo que he hecho es comprar una put. ¿Vale? Pago por ello una prima, la que sea, me lo invento, €1, pero de alguna manera me garantizo un precio de venta, me lo invento a 10, porque creo que por este atentado va a afectar a las acciones de Borussia y se van a poner a 6, me lo invento. ¿De acuerdo? Como vendo a 10, estas 6, gano 4. Te han pillado y entonces lo que te pasa es que te tienes que ir una temporadita. ¿A dónde? A la cárcel. Bueno, pues es trampas, ¿de acuerdo? Y el que hace trampas en los mercados se va a la cárcel. ¿De acuerdo? Se llama información confidencial. Fijaros, en este caso, la información confidencial la estabas haciendo tú, que estás poniendo una bomba. Hay quien dice que Bin Laden hizo lo mismo. Bin Laden lo que hizo fue ponerse corto, es decir, comprar puts. ¿Por qué? Porque como él sabía que iba a tumbar las dos torres gemelas, el mercado se iba a ir, se va a desplomar. Él tira las torres gemelas, qué mal dibujo, ¿verdad? Tira las torres gemelas, el mercado se hunde y él tiene beneficios. Es decir, se ha puesto corto. ¿De acuerdo? ¿Qué me queda? A ver si me queda alguno más. Modo normal. Nada, no me queda nada más. Ya hemos explicado un poquito lo que ocurre y de alguna manera, pues, yo pienso que con todo lo que hemos visto, pues, lo que hemos entendido es eso, ¿no? Sobre todo lo que quería es que entendierais un poco lo que eran esas posiciones cortas, ¿no? Que buscas, de alguna manera, obtener un beneficio. ¿Cómo lo puedes hacer? Como os he dicho, mediante el préstamo de acciones, mediante el uso de derivados. Vale. Bueno, pues hemos pasado un buen rato, ¿eh? Ya